Pregunta de examen de admisión, física. De acuerdo a la figura, un bloque de masa m resbala por un plano inclinado sin fricción. La fuerza de reacción normal ejercida por el plano sobre el bloque es gravedad por seno del ángulo, masa por gravedad por seno del ángulo, masa por gravedad por coseno del ángulo o cero. Para responder esta pregunta analizaremos el siguiente gráfico. Se tiene un plano inclinado con un determinado ángulo y un cuerpo con un determinado peso que va resbalando sobre el plano inclinado. Para calcular el valor de la fuerza normal, realizaremos el diagrama de cuerpo libre. Trazamos entonces el eje de coordenadas, graficamos la fuerza normal, que siempre es perpendicular al plano. Recordemos también que este ángulo se refleja en esta parte de aquí. Por lo tanto, anotamos este ángulo que se va reflejando. En los planos inclinados, siempre el ángulo que está en esta parte se refleja entre el peso y el eje Y negativo. Ahora procederemos entonces a graficar la componente rectangular del peso en el eje Y negativo. Por lo tanto, tendríamos entonces el peso en el eje Y. Una vez realizado este análisis, procederemos a aplicar la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Aplicaremos esta ley únicamente para el eje Y, ya que es en ese eje donde se encuentra la fuerza normal y será suficiente para poder calcular su valor. Procedemos entonces a reemplazar los datos en la ecuación y tendríamos lo siguiente. La fuerza normal que se encuentra en el eje Y positivo y la componente rectangular del peso que se encuentra en el eje Y negativo. Por lo tanto, irá con el signo menos. Menos el peso en Y igual a 0. Continuamos desarrollando la ecuación y tendríamos lo siguiente. La normal menos, no se olviden que para anotar esta componente rectangular se utilizan las funciones trigonométricas. Por lo tanto, como la componente rectangular está en el cateto adyacente con respecto al ángulo, utilizaremos la función coseno. Quedaría entonces menos peso por coseno del ángulo igual a 0. De esta ecuación despejaremos la fuerza normal y tendríamos lo siguiente. La normal es igual a el peso por el coseno del ángulo. Tomen en cuenta que la normal se mantiene con su respectivo signo y el peso por coseno del ángulo que estaba restando pasará al otro miembro con signo positivo. Se tiene entonces normal igual al peso por el coseno del ángulo. Sin embargo, recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces podríamos reemplazar esta equivalencia en la ecuación y quedaría de la siguiente manera. La normal es igual a la masa por gravedad por el coseno del ángulo. En este caso utilizamos m mayúscula para representar la masa debido a que en el problema nos menciona que la masa tiene un valor de m mayúscula. Observamos entonces que la respuesta correcta será el inciso C.